Muchas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con gente a la que, aparte de que admiro, personalmente quiero mucho. Y bueno, yo les voy a hablar como un poco de la experiencia de la criminalización social en México y de la militarización y cómo ha afectado el asunto de la migración en nuestro país. Como nos comentaba el obispo Vera, México hace el papel sucio de Estados Unidos. Somos la primera frontera de los migrantes de Centroamérica, sobre todo de Sudamérica, hacia Estados Unidos, y esta criminalización y esta política de Estado que tiene más que ver con un asunto de seguridad nacional sin perspectiva de derechos humanos que con realmente hacer algo para que los migrantes puedan tener un tránsito digno por nuestro país, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que los migrantes que logran pasar este infierno mexicano pueden y llegan a la frontera norte, pues van ya pasaron un filtro muy grande, ¿no? Y nosotros hacemos ese trabajo sucio. Pero ese trabajo sucio, igual que lo que estamos viendo en los otros casos, como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como Aguas Blancas, en todos los casos que nos comentó el obispo Vera, tiene que ver con un nivel de complicidad, de impunidad muy fuerte por parte del Estado mexicano. ¿Cuáles nos hacían como algunas preguntas para platicar en esta mesa? Y una era cuáles sectores de la población han sido los más impactados por la criminalización social en México. Uno de ellos es, son los periodistas, pero muy fuertemente los defensores de derechos humanos. Y desde esa experiencia es desde las que yo voy a platicarles, ¿no? Yo soy parte de un colectivo que se llama Ustedes Somos Nosotros, que trabajamos con migrantes en tránsito por México. Es un colectivo sobre todo de profesores y estudiantes universitarios que desde hace 3 años estamos trabajando juntos y que decidimos que no podíamos seguir hablando de migración en congresos académicos mientras les está pasando de todo a los migrantes en el país. Entonces intentamos trabajar con ellos en el camino, ¿no? Tuvimos un albergue para migrantes en el Estado de México, en Huehuetoca, que tuvimos que cerrar 2 veces por amenazas del crimen organizado, porque el crimen organizado se nos metió y porque había, y que ahora ya está cerrado de manera indefinida, porque hay una complicidad entre el crimen organizado y los gobiernos municipales, estatales, federales, impresionantes, que permiten que el crimen organizado tenga totalmente controlada la ruta migratoria y donde las casas del migrante son un espacio que dan un poco de seguridad a los migrantes en este tránsito. Entonces, pero esto que vivimos, este nivel de hostigamiento, de criminalización, no ha sido exclusivo a las personas del colectivo, ¿no? Se expresa en un acoso constante a las casas del migrante, en acusar a los directores de las casas, a los defensores, a los que brindan ayuda humanitaria, a los voluntarios, a los colaboradores, todo el tiempo acusándolos de coyotes, de polleros, metiéndole actas administrativas a los defensores, pero además permitiendo que el crimen organizado acose a los migrantes y a los defensores de una manera impresionante. Ahí radica la complicidad, ¿no? Eso, bueno, ahí no se ve tanto, digamos, cuando el crimen organizado amenaza a los defensores o desaparece personas o mata personas, ¿no? Digamos que podría decir el Estado que es culpa del crimen organizado, pero el crimen organizado trabaja impunemente gracias a que el Estado lo deja trabajar, ¿no? Y eso, el caso de Ayotzinapa nos ha dado cuenta de a qué nivel
puede el Estado mexicano permitir que sucedan cosas como esta, sin que haya culpables, y además y el Estado responde con silencio, siempre, con silencio, con evasivas, dándole vueltas al asunto. El caso de los 72 migrantes de San Fernando, eran 72 personas que fueron secuestrados por el crimen organizado, que fueron, que se les pedía, ¿no?, que trabajaran para el crimen organizado o que no pudieron pagar su rescate, y con la mano en la cintura fueron simplemente muertos y tirados en un rancho sin el menor respeto a la vida humana. Y el papel del Estado mexicano, ¿dónde está? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con las autoridades municipales, con el ejército, con la Policía Federal, ¿no? Entonces, este es uno, los defensores han sido muy criminalizados, muy hostigados. Tenemos muchos otros ejemplos, ¿no? La casa de migrantes de 72 en Tenosique, el mismo Juan de Alejandro, el albergue de Chahuites que se acaba de abrir hace poco, Mujay, el Hidalgo, Saltillo, y una situación, Tamaulipas, ¿no?, Michoacán, etcétera, que todo el tiempo... ¿Vale? Sí, es que no se oye. Apaga el otro. A ver, ¿ahí me oyen? Ah, sí, sí. ¿No? Apaga el otro. A ver, ¿ahí? Ah, sí, una gran diferencia. Ok. Entonces, en realidad, todas las personas que trabajamos con migrantes, todos los días nos enfrentamos a este tipo de cosas y a ver cómo todo el aparato estatal no funciona, ¿no? Efectivamente, como comentaban hace rato, no es que vivamos en un estado que sea inexistente o que esté desdibujado. El que esté desdibujado es una política de Estado. El que no confíes en tus autoridades, que no puedas ir al INP, que los políticos no respondan, que las policías te den más miedo que el crimen organizado, es una política de Estado, ¿no? Desdibujarse, desaparecer, es una política de Estado. Y bueno, a los defensores en general les ha tocado todo esto, no solo a los de los migrantes, sino a la gente que defiende su agua, su tierra, sus formas de organización comunitaria, los proyectos culturales alternativos, las formas de organización en lo local, cualquier cosa que esté fuera del proyecto estatal es golpeado y vapuleado sistemáticamente, no hoy, desde hace muchísimos años, y eso es lo que estamos viviendo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que hubo un caso paradigmático, que es el caso de Ayotzinapa, que nos ha permitido voltear a ver y recordar todo esto que está pasando. No son 43, son más de 22,000 desaparecidos de la guerra contra el narco desde el gobierno de Calderón. Es una cantidad impresionante. 22,000 familias no saben dónde está su hijo, su esposa, su hija. Cuando tienes un muerto puedes llorarlo y puedes despedirte de él. Un desaparecido causa un asunto emocional terrible, porque no tienes un espacio en el que le puedes decir te extraño y te dejo unas flores o sé dónde estás, ¿no? En ese sentido, el asunto de la desaparición forzada es sumamente violento, ¿no? Sumamente cruel. Y tenemos 22,000, por lo menos, familias mexicanas que tienen a una persona ausente y que están viviendo con eso. Y en el caso de los migrantes, miles de personas sin rostro, sin nombre, que lo que intentan es pasar desapercibidos y lo más rápido posible por este infierno, que sus familias tampoco saben dónde están, ni en dónde quedaron, no saben si están secuestrados, si están en la cárcel, si tuvieron un accidente, etc., ¿no?
Entonces, esta violencia por parte del Estado se presenta como en estos dos sentidos, ¿no? Por una parte, esto que es un tejido más invisible, que criminaliza, que golpea sistemáticamente cualquier forma de organización, y otro, el hostigamiento directo y el permitir que el crimen organizado haga lo que quiera, ¿no? Ante eso, el Estado pretende o nos dice que ha creado espacios para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas que están en alto riesgo, ¿no? Tienen varias estrategias para hacer eso. Pero también vemos que esas estrategias no funcionan. Que exista este tipo de programas, este tipo de proyectos, no se ve reflejado en la vida cotidiana de las y los defensores y de las y los periodistas, donde fácilmente entran a tu casa, se roban tus cosas, se roban toda tu información, te hablan por teléfono, amenazan. Pues eso es algo que pasa todo el tiempo y el Estado mexicano sigue sin responder, ¿no? ¿Cuál es la reacción y cuáles los efectos que tiene este golpeteo constante por parte del Estado? Por una parte, sí, efectivamente desgasta muchísimo, porque cuando la gente tendría que estar trabajando en la defensa de derechos humanos, tiene que estar la mitad del tiempo trabajando en la defensa de derechos humanos y por otra parte defendiéndose a sí mismo, ¿no? Pero eso abre una posibilidad de poder trabajar en red, por ejemplo, que eso es algo que las organizaciones de derechos humanos, las casas del migrante, la gente que trabajamos con migrantes, hemos podido cada vez más fortalecer, ¿no? Y que creo que es lo que puede ayudar a defender de mejor forma los derechos humanos, el trabajo en red. Entonces te golpean todo el tiempo, pero ¿qué haces? Pues te organizas, trabajas desde el norte al sur, todo el mundo está pendiente de todo el mundo, y hacer cosas que visibilicen, ¿no? Pero efectivamente esto es algo que es muy complicado de poder hacer, porque todo el tiempo la gente está siendo golpeada y además las poblaciones vulnerables, que son con las que trabajamos, se vuelven cada vez más vulnerables. En el caso de la frontera sur, de la migración en México, tenemos dos cosas. Una, de pronto una invisibilización de los migrantes en el tránsito, y la sociedad mexicana como pensando que no es un problema que tiene que ver con nosotros. Pero yo les aseguro que cada uno de ustedes tiene por lo menos una persona que vive en Estados Unidos, su prima, su tío, su amigo, su abuelito, ¿no? Todas las personas que pasan por aquí están viviendo lo mismo y de pronto volteamos la cara y fingimos que eso no existe, que es algo que no tiene que ver con nosotros, que es gente que solo está pasando, ¿no? Pero lo mismo pasa con los campesinos, con los indígenas, con los obreros, con los estudiantes, con la gente que defiende sus pueblos de las minas, con la gente de los bosques, con la gente en situación de calle. Tenemos una capacidad de voltear al otro lado impresionante y ya no podemos seguir haciendo eso. Ya basta de eso, basta de pensar que eso no nos afecta y que no tiene que ver con nosotros. No podemos seguir así porque eso es lo que nos ha llevado a esta situación en la que este país ya no da más. ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que poner a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a reconstruir. Y la primera cosa es voltear a ver al otro. El otro que existe, que está ahí, que está junto a mí, y que sí tiene que ver conmigo, ¿no? En ese sentido, denunciar las cosas que hace el Estado es muy importante y denunciar las problemáticas. Hace falta muchísima información respecto a todos los problemas que vivimos. Los medios masivos de comunicación hacen un trabajo
muy fino, muy bien armado, y en ciertos espacios la información sí llega, pero la mayoría de la gente no tiene internet, no tiene Twitter, y lo único que les llega son los medios masivos de comunicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a visibilizar las problemáticas en esos espacios? ¿No? ¿Cómo vamos a... La forma en que el Estado deje de hacerse de oídos sordos respecto a todas las quejas, todas las pruebas que se tienen respecto a su complicidad, a la corrupción, a la extorsión, a la desaparición, a la violencia del Estado y del ejército y de la policía, solo se puede comenzar a transformar con la información. Entonces, cada uno de nosotras y nosotros que estamos aquí tenemos esa obligación constante, porque somos privilegiados, porque nos llega una cantidad de información que a mucha gente no le llega. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahí y cuál va a ser nuestro trabajo? ¿A dónde nos podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Porque si seguimos volteando la cara a otro lado, este Estado lo que va a hacer es seguir generando políticas públicas con carácter de seguridad nacional y sin perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo se justifica el Estado para hacer todo esto? Pues con un discurso de que tenemos que regular las cosas. En el caso de los migrantes, un tránsito regulado, acaban de sacar una nueva ley, dice, para que se regularicen los migrantes que ya tienen tiempo viviendo acá, que es absolutamente absurda, ¿no? Piden cosas que los migrantes que tienen muchos años viviendo acá no van a poder cumplir. Entonces, es como este doble discurso, y al mismo tiempo hay retenes, hay... Se ocupa el crimen organizado por el Instituto Nacional de Migración, que actúa como policía, o el grupo Beta, que tendría que defender los derechos de los migrantes como policía también, y eso es lo que están haciendo, ¿no? Están militarizando la ruta migratoria, están entrando todas estas fuerzas policiales, se llame policía, o se llame Instituto Nacional de Migración, o se llame grupo Beta, o se llame grupo, lo que sea. Y al mismo tiempo al exterior sacan un plan Frontera Sur y sacan una propuesta de regularización migratoria, y ese es el doble discurso del Estado todo el tiempo, ¿no? Esto justifica el uso de la fuerza y trata de neutralizar el trabajo de los defensores, ¿no? Pone las cosas cada vez más complicadas, y entonces con eso intentan neutralizar el trabajo de los defensores. Pero lo mismo pasa no solo con los defensores, sino con la comunidad en general, ¿no? Con la sociedad. La criminalización de la Defensoría de Derechos Humanos y de la protesta social lo que intenta es neutralizar la participación y generar miedo. Eso lo hemos vivido en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? En esta ciudad que no es de izquierda, que tiene un discurso de la esperanza y que tiene prácticas en el momento de las manifestaciones que lo que hacen es asustar a la gente que está saliendo ahora que no salía antes, ¿no? A ciudadanos que nunca marchaban, a ciudadanos que nunca se manifestaban. Y entonces empiezan a hacer ciertas cosas para criminalizar la protesta social y neutralizar la participación, pero no nos lo vamos a dejar, ¿no? ¿Qué hacen también? Meter miedo con casos en los que te pueden detener y puedes estar acusado de cualquier cosa absurda sin ninguna prueba porque realmente estabas participando políticamente, ¿no? Y dejarte ahí sin ninguna consecuencia, ¿no? El caso de Brian y Jacqueline, por ejemplo, que en estos momentos, por cierto, necesita mucho apoyo de la sociedad civil, 2 estudiantes, 2 jóvenes, 2 músicos, y sus familias, y de ellos y de todos los presos políticos, necesitan también el apoyo de nosotros.
No podemos permitir como sociedad que se criminalice la protesta social a tal grado que puedas estar metido en la cárcel sin ninguna prueba, con un cargo absurdo, y nosotros estamos de inocente. No puede ser, no lo podemos permitir más. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, hay nuevos actores sociales que emergen. ¿Y cuál es nuestro reto? Crear pautas organizativas reales y articuladas, saber qué está haciendo el otro, ¿no? Y organizarnos, y donde se necesite estar, ¿no? Eso es lo que creo que sería como la solución, ¿no? Trabajar desde abajo, trabajar desde lo local, en nuestros espacios más pequeños, en la escuela, en el salón de clases, en la colonia, en el barrio, en la familia, porque es la única forma que vamos a poder reconstruir y repensar qué va a pasar con esto, ¿no? En algunos casos el miedo nos puede paralizar, pensar que pudimos haber sido nosotros, o por ejemplo nosotros platicamos como profesores de la Facultad de Filosofía y Letras con el caso de Ayotzinapa. Podrían ser nuestros alumnos, presidente de nuestros alumnos. Y eso puede pasar dos cosas, o podría ser cualquiera de los estudiantes de la UAM, ¿no? Eso te aterroriza, pero eso nos tiene que mover, nos tiene que mover a transformar las cosas. Porque hay una necesidad muy grande de expresarnos y de participar, pero no basta ya con marchar, no basta ya con sacar una pancarta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconstruir esto? ¿No? No podemos permitir que el Estado mexicano actual siga impune, corrupto, coludido en todos los niveles y con una estrategia política de mostrarse como desdibujado. Eso sería todo, y creo que esa es nuestra respuesta.